Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, integrante además de la recién construida mesa social. Rector, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de escucharlo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en esta situación de comunicarnos a distancia. Afortunadamente la tecnología lo permite, pero queríamos saber cómo se va a producir la reunión de la mesa social, que entiendo tiene su segunda reunión el día de hoy. Sí. Estamos efectivamente convocados, una mesa que reúne además de rectores de universidades, reúne a la presidenta del Colegio Médico, a dirigentes del Colegio Médico, porque también está el expresidente, a representantes de los distintos gremios municipales y al Ministerio de Salud y a la exministra, en torno al ministro de Interior, de Ciencia y el ministro de Salud y su subsecretario. Y yo creo que la idea más importante de esa mesa es poder intercambiar ideas en un plano cordial, de unidad, de conciencia de que es un problema extraordinariamente difícil e importante que está enfrentando el país. Y creo que lo más importante que probablemente la gatilló es una percepción distinta de los datos. Creo que eso es lo más importante, que los chilenos, no los que estamos en la mesa, sino que los chilenos tengamos una idea muy clara de lo que está ocurriendo, sobre todo en un tema como una epidemia en el cual la expansión de la epidemia, el curso de la epidemia resulta fundamental, entenderlo para modelar qué es lo que está haciendo y qué medidas hay que tomar, y precisamente enseguida hacer recomendaciones respecto a lo que pensamos son las medidas que se deben tomar. Ahora, rector, ahí sobre ese punto, ¿en qué estriba la percepción que eventualmente la información respecto de los datos concretos que se tienen pudiera no estar totalmente clara para no solamente la mesa social, sino que para todos los chilenos? Sí, el tema es muchas veces se usan palabras que son equívocas, por ejemplo, transparencia significa que se está ocultando cosas, pero que nadie podría pensar que se está ocultando nada. Lo que sí es muy preocupante es que, y esto es un tema estrictamente técnico, o sea, un tema, estoy hablando como hablaría un epidemiólogo, como hablaría una persona que construye modelos matemáticos en torno a la expansión de una epidemia, porque efectivamente usted entiende que hay un tema aquí de probabilidades, que depende de quién se contacta con quién, cuál es la probabilidad que al establecer un contacto y de qué tipo la enfermedad se transmita, y eso lleva a que más personas al día siguiente van a estar infectadas, y qué porcentaje de esas personas van a hacer la enfermedad, y de las que hacen la enfermedad, que en definitiva, unas cosas como se ha repetido tanto, yo creo que todo el mundo ya todo lo entiende, más crítica es de las personas que hacen la enfermedad, cuántas van a necesitar tratamiento intensivo y ayuda crítica. En ese contexto, entonces, tener los datos es muy importante y para hacer estos modelos. Y eso es lo que nosotros querríamos y vamos hoy día a avanzar en términos de solicitarlo. Le pongo, por ejemplo, para alguien que haga un modelo es totalmente distinto que en una situación de epidemia todos los casos estén concentrados en un punto, a que estén distribuidos, y si están concentrados en un punto es fundamental entender, además de cuántos casos hay, cuál es la probabilidad de contagio en términos de la comunicación que hay entre ese punto y otros puntos, etc. Eso técnicamente es fundamental para entender el curso de la epidemia y es lo que más se ha reclamado. Sí, estamos conversando con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Rector, hay un punto que probablemente ha sido el que más discusión ha generado y que tiene que ver con en qué momento se toman determinaciones absolutamente drásticas. Por ejemplo, un encierro total, una cuarentena forzosa u obligada. Estamos con estados de emergencia y ya tenemos toque de queda. ¿Qué tanto
¿considera usted que los llamados incluso de varios alcaldes a un encierro total es atingente a lo que nos están diciendo los datos, o todavía, como incluso hasta el representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud ha dicho, debe esperarse un poco más, hasta por lo menos tener claro cuáles son los casos que están dando positivos para poder saber exactamente cómo enfrentar esta pandemia? Ya, parto por lo último que dijo, y dentro de las cosas que debemos hacer, dar a conocer a toda la ciudadanía, es cómo estamos manejando el tema de detectar los contagiados, que como sabemos fue clave ya en lugares como Corea y otros, Alemania. Fue muy importante ser capaz de detectar quienes tenían la enfermedad, porque en primer lugar es la única forma de saber realmente cómo está avanzando la enfermedad, ya, porque no lo podemos intuir. Ahora, lo que usted dice, yo creo que no solamente por sentido común, sino que la experiencia de ciudades de China, es obvio que si uno es mucho más drástico en las medidas de aislamiento forzado, ¿ya? O sea, impide que la gente ande en metro, por ejemplo, impide que la gente ande contactándose, etcétera, va a ser mucho más eficiente el control de la epidemia. Yo creo que a nadie se le podría ocurrir que da lo mismo tener una restricción más o menos intensa. Y es evidente que si lo que uno quiere es frenar la expansión del contagio, mientras más drástico sea la cuarentena, mientras más drástica sea la cuarentena, más eficiente va a ser. Ahora, el tema es, y es un tema de las autoridades de gobierno, es cómo balancean lo deseable que es la cuarentena para los médicos, sin lugar a dudas, o sea, no para los médicos, para quienes piensan desde el punto de vista de la salud y de evitar el contagio, sin lugar a dudas, mientras mayor cuarentena, mejor, ya, versus las necesidades de que se mantengan ciertas actividades como el suministro de alimentos o ciertos factores de producción esenciales. Y ese es un balance que lo tiene que hacer la autoridad, pero en el entendido de que no creo que haya nadie que piense que hayan ventajas en no tener a la gente en estado de cuarentena más drástico, digamos. Yo creo que eso es como demasiado obvio para que entre siquiera a ser cuestionado, ¿me entiendes? Bueno, es que justamente ese es el punto, rector. Estamos conversando con Enio Vivaldi, rector de Universidad de Chile. Hay discrepancias entre personas por razones incluso que son que tienen sentido común. Por ejemplo, hay personas que dicen, mira, hay que llamar a una cuarentena total, forzada, cuando estén las bases logísticas de suministro de alimentos y de necesidades básicas, que no todas las personas tienen los privilegios de poder contar con las posibilidades de conseguir algún método, qué sé yo, por telemercado, teletrabajo, que pueda darle los alimentos. La gente en un porcentaje enorme todavía depende de sí misma para poder no solamente conseguir alimentos, sino que además para generar un ingreso. Entonces, ¿en qué momento se determina que están las condiciones logísticas como para poder llamar a una suerte de encierro forzoso o lockdown, como se llama? Claro, es que ese es exactamente el punto. O sea, que el tema no es un tema de si del momento, del punto de vista del beneficio de la cuarentena, es el punto de vista de una visión mucho más global. Por eso que yo respeto ya el hecho de que en cualquier instancia uno tiene que tener que haya una entidad que vaya, que recoja no solamente el aspecto técnico-médico, sino que precisamente lo ponga junto con lo que usted está diciendo de haber garantizado, o tener alguna forma de garantizar. De hecho, habría que ver también cómo lo hicieron los chinos y otros que implementaron esta medida de garantizar un suministro, pero que mientras más drásticos seamos en el aislamiento y mientras antes lo hagamos es mejor. Por ejemplo, es impresionante la irresponsabilidad de haber salido fuera de Santiago de las zonas de contagio y haber ido a otros lugares en que prácticamente el germen no estaba. Ese tipo de cosas que no necesariamente pasan, entre paréntesis, por medidas normativas, sino que también pasan por el grado de conciencia que tiene la población. La población tiene que tener conciencia que si va a un lugar en que no está la epidemia y uno llega ahí y va el otro día, qué sé yo, interactúa con alguien del sector, y ese alguien del sector puede ser una persona que tenga una mamá de 80 años que va a morir a raíz de
haber transmitido la enfermedad, yo creo que uno tiene que tener conciencia de esas cosas y tiene que anunciarlas. Yo creo que se debió haber sido mucho más drástico, por ejemplo, el haber hecho un cordón en torno a Santiago este fin de semana y haber dejado muy en claro, aunque no hubiera habido un cordón con barreras, sino que por lo menos haber dejado mucho más claro a la población de lo que se hizo, de que no debía exponer a terceros las personas que habían estado en zonas más contagiadas como la zona oriente de Santiago. Sí, pero volviendo a su pregunta, perdón, sí, pero que no quiero dejar de lado su pregunta. El tema también, el otro factor que no ha estado en nuestra conversación, que yo creo que es súper importante enfatizar, es que aquí las resoluciones que se toman, por eso es que cuando uno dice cuando llegue el momento, cuando llegue el momento, lo que nosotros estamos viendo es algo que tiene un retardo respecto a las realidades ya inevitables, ¿ya? En otras palabras, hoy día, y lo que quiero decir es lo siguiente, hoy día hay un número de personas que están contagiadas que no conocemos, que ni siquiera están sintomáticas, ¿ya? Hay un número de personas que se van a agravar y que andan por la calle hoy día tranquilos y que a lo mejor en 15 días más van a estar enfermos graves en una UCI. Ese concepto es el otro que yo creo que ha estado presente en los técnicos cuando recomiendan medidas drásticas. Y si uno ve la curva, nosotros estábamos, cuando hicieron todas estas recomendaciones, exactamente con la misma pendiente, o sea, con la misma velocidad de crecimiento con que habían estado Italia y España hacía 3 semanas. Entonces, también es un factor muy importante, no solamente cuando tomo esta medida drástica en función si estoy abastecido, si puedo garantizar abastecimiento o no, sino que también tiene que estar metido en la mente nuestra, cuando tomamos las decisiones, de que lo que estamos viendo hoy día no es lo que va a ocurrir, cuando no es como freno hoy día y comienzo a retroceder, sino que freno hoy día y la frenada que estoy dando hoy día se va a comenzar a ver recién a lo mejor en 10 días más, porque lo que va a pasar de aquí a 10 días, por mucho que yo freno o no freno hoy día, ya está ya está comandado, ya está el destino ya está echado, la suerte ya está echada para los próximos 10 días, porque ya la gente está contagiada, ya la gente va a comenzar a hacer la enfermedad, etcétera. ¿Me entienden? Sí, perfectamente. Ahora, aquí hay un punto, rector Vivaldi, que me parece extraordinariamente importante. Incluso personas que uno pudiera pensar que están mejores preparadas en términos académicos, técnicos, intelectuales, incluso para plantear situaciones, hablan como si aquí se estuviera enfrentando algo que responde al sentido común. Y dicen, mira, si es que alguien no está enfermo, ¿por qué no va a poder viajar a su segunda casa en la playa y hacer la cuarentena allá? Entendiendo, es de sentido común que se sienta, que se sienta enfermo cuando tiene síntomas y cuando recoge esos síntomas. Y ahí hay un problema serio, rector, porque todo el avance de la ciencia mundial en la historia ha sido ir contra el sentido común. Si es que el sentido común fuera el criterio base, entonces es absolutamente real de que el Sol gira en torno a nosotros, porque el sentido común dice que así es, porque uno lo ve amanecer en la montaña y después desaparecer en el mar, y justamente todo el sentido común del mundo ha sido disuelto en gran medida por la ciencia y sus hallazgos. Y en este caso, cuando le dicen a uno que es asintomático durante 10 o 15 días, bueno, lo que significa que te vas a sentir estupendo, vas a poder incluso correr, ganar una maratón si querís, y aún tener el virus y contagiarlo allá donde uno vaya. Pero eso cuesta mucho que uno lo acepte cuando se siente bien. Exactamente. Sí, por supuesto. En eso no podríamos estar más de acuerdo, digamos. Ahora, lo otro, yo quiero agregar no solamente un sentido común, y además, los franceses tienen un dicho muy bonito, que a mí me gusta mucho, cuando dicen, esas cosas le pasan solamente a los demás. ¿Ya? Claro, la gente lee todos los días que hay accidentes, que hay choques en las carreteras, etcétera, pero cuando uno lee la noticia, a uno le parece que esa cosa no le corresponde a uno, sino que esas cosas le pasan a los otros, ¿ya? Y eso evidentemente en este caso no, y además que hay un grado un poco de choreza, decir, no, yo no me cuido, yo hago esto, a mí no me va a pasar, etcétera. Bueno, ese es un pensamiento bastante primitivo, por decirlo menos, es bastante poco inteligente, como usted dice, bastante poco evolucionado, y a esa forma de ver la vida yo le agregaría otra de inmediato, y que es un llamado de atención muy claro y muy objetivo, y es el riesgo que se corre en función de la tasa específica ya de cada persona. Eso
es muy importante cuando uno analiza estas cosas epidemiológicas, siempre se dan cifras al bulto. La letalidad fue tanto, letalidad significa cuántos de los que se enfermaron murieron, ya la letalidad fue tanto, se dice. Y esa cifra es una mentira enorme porque es parte de grupos de edad en los cuales no le pasó nada a nadie, a otro grupo de edad en que murieron todos. Entonces, ¿qué sentido tiene la letalidad del 2%, lo que fuere? Uno tiene que decir la letalidad para los mayores de 70 años, para los mayores de 80 años, la letalidad entre los 20 y los 40. Entonces, al considerando muy relevante que usted hacía, yo le agrego otro, ¿ya? Y es también tener presente de que la persona entre 20 y 40 años efectivamente tiene mucho menos riesgo de morir, pero eso no significa que no tenga una responsabilidad, por lo tanto, mucho mayor de no andar contagiando la enfermedad, porque si él se enferma, sus probabilidades de morir son mucho menores a las que tiene un mayor de 80 años. Eso no quiere decir que él va a estar matando a gente de 80 años por la calle ya, a conciencia, pues muy por el contrario, uno quisiera esperar de que hubiera un grado elemental de conciencia social y procurar ayudar a los otros. Sí, ahí hay un punto bien interesante que usted plantea y que yo quisiera preguntarle, porque me imagino que en la reunión de mesa social que probablemente van a tener hoy día, se va a hablar de ese tema y que tiene que ver con cuáles son los preparativos, qué tan dispuesto está el país para enfrentar un pic de esta enfermedad. Lo digo porque aparecieron hoy día muchas fotos de camas que se han generado en distintas instancias, tanto en hospitales públicos como en el espacio riesgo, incluso, y otros lugares. Y quisiera saber ¿en qué momento se dice de que estamos bien preparados para una cosa que no se sabe cómo va a escalar? Sí, ahí yo diría, en primer lugar, creo que es fundamental reforzar la pesquisa de los casos. Es una cosa que vamos a escuchar hoy día cómo se está dando, pero yo creo que es esencial y está en la estrategia de muchos lugares ser capaz de diagnóstico. Entonces yo le agrego una cosa anterior para que no se nos quede nomás sin decir, ya, y es que además de la capacidad de cómo tratamos a los enfermos graves, está la capacidad de cómo pesquisamos a los que son portadores ya del COVID-19, porque eso es clave, el aislamiento, etcétera, y a lo mejor tenemos que tener, además de lugares especiales como usted señala para tratarlo, tenemos que tener, como ha sido la estrategia, como fue la estrategia en China, lugares especiales donde mantener a las personas que están enfermas. Eso es una decisión que habrá que tomar en su momento. Ahora, lo que usted dice es la parte clave, eso es la parte clave. El gran problema está en que la clave de toda la estrategia, es decir, y esto, perdone que repita algo que se ha dicho en muchas partes, pero es tan esencial que creo que hay que decir cada vez que sea necesario. Si tuviéramos exactamente la misma cantidad de enfermos y tuviéramos un determinado porcentaje de esos enfermos que hacen una enfermedad más seria, y tuviéramos un porcentaje de esos últimos que requieren el tratamiento intensivo, el concepto fundamental es que es totalmente distinto que esos mismos pacientes vayan apareciendo poco a poco a lo largo del tiempo a que aparezcan de sopetón de un día para otro. Ese es el concepto clave, y ahí viene el aislamiento y todo lo demás. Si aparecen de sopetón, copan toda capacidad que tengamos de tratamiento intensivo, de respiradores, de respiración mecánica, etc. Y sin embargo, si somos capaces de tomar todas estas medidas preventivas, de cuidarnos, ya de hacer estos toques de queda, de evitar las aglomeraciones en el transporte, etcétera, si somos capaces de tomar esas medidas, aunque sean los mismos los que terminen infectándose, si se hace lentamente, vamos a tener una capacidad de respuesta adecuada para la cantidad que tengamos en cada momento dado. Ahora, el ministro a nosotros nos dijo que habían anticipado la entrega de hospitales y que habían convertido camas para hacer una UCI. De hecho, nosotros en la Universidad de Chile, en el Hospital Aguirre, hicimos un esfuerzo salvaje por reformular enteramente el hospital, y tenemos una cantidad muy significativa de nuevas camas puestas al servicio de los requerimientos de la UCI, y estamos tratando de aumentar nuestro número de respiradores, etcétera. ¿Ya? Pero el dato que yo quiero dar, porque creo que es el dato que mejor responde a su pregunta, es nuestros cálculos de la gente, de nuestros expertos de la Escuela de Salud Pública, de la Universidad de Chile, y que coincide con todo, porque creo que en esto todos los técnicos ya de todas las universidades
de todos los ámbitos han estado absolutamente de acuerdo. Yo creo que la forma más clara de expresarlo es que si nosotros seguimos el mismo curso, o sea, si no hacemos algo distinto a Italia y España, nosotros estamos empezando la semana 4 y en la semana 6 o 7 ya tendríamos colapsado nuestro sistema. O sea, a mediados de abril ya tendríamos una cantidad tan importante de enfermos graves que no tendríamos cómo darle cabida en los hospitales. Y yo creo que ese es el dato que mejor refleja la necesidad que tenemos de reforzar todas las medidas preventivas. A ver, me parece súper interesante lo que está planteando rector Vivaldi, pero le quiero preguntar sobre 2 casos que han pasado y que, aparentemente la experiencia de esos casos puede terminar siendo un desastre. Uno de ellos es, anda circulando en las redes sociales hace rato, una directriz del Ministerio de Salud a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud respecto de las licencias médicas. Y leo textualmente el párrafo más importante de todos en este contexto y en relación a la emisión de licencias médicas. Es dable señalar que corresponderá al médico tratante extender la licencia respectiva por un periodo de al menos 14 días o el que sea necesario de acuerdo al estado de salud, los cuidados requeridos y la evolución clínica del caso que se trate, solo en el caso de pacientes confirmados de acuerdo a la normativa sanitaria vigente. Esa es una situación bien interesante porque como estamos hablando de que hay que protegerse porque la latencia asintomática de este virus es muy alta, muy larga en días, si es que solamente en los casos de pacientes confirmados se va a emitir una licencia médica, eventualmente vamos a tener un montón de personas dando vueltas por oficina y por todo tipo de lugares que tienen el virus, pero que todavía no han sido confirmados. ¿Cómo se hace eso que parece un oxímoron? ¿Cómo se resuelve un puzzle así? Claro, yo creo que debería haber, eso lo conversaremos hoy día, o lo conversará el equipo más técnico en torno al ministerio. Yo creo que un médico tiene criterio como para determinar sintomatológicamente ya el estado del paciente y poder hacer una evaluación que vaya más allá de eso. Pero lo primero que yo diría es tomemos las pruebas, porque creo que en estos momentos estamos tomando mucho menos pruebas de las que deberíamos tener una capacidad, y también hacemos un gran esfuerzo nosotros en aumentar esa capacidad de hacer pruebas. Yo creo que perfectamente bien uno podría tener un sistema en el cual, si hay motivos, yo de hecho a lo que usted está diciendo le agregaría de inmediato una cosa que es obvia, y el concepto de contacto. Si un paciente dice que estuvo en contacto con alguien que hoy día ya tiene la enfermedad y está haciendo síntomas, y no sale positivo, yo creo que uno tiene razones para pensar que debería por lo menos por algunos días esperar la evolución y repetir el test. O sea, son cosas como de sentido común, volviendo a lo que decíamos al comienzo, ¿ya? Entonces tampoco uno puede decir que la persona por tener un test negativo esté totalmente segura. Desde luego, por poner un ejemplo muy concreto, cualquier persona que haya tenido contacto, ya, y de hecho una de las muertes que todos conocemos se debió a un caso bien descrito, ya, no puede tener contactos con las personas mayores, o sea, con los abuelos, con los padres mayores, etcétera, ya, ante cualquier sospecha, y en lo posible tratar de evitar esos contactos cuanto antes. Ahora, para tomar esa medida, uno no va a esperar que tenga un examen positivo la persona en cuestión. Sí, estamos conversando con el rector Ennio Vivaldi de la Universidad de Chile. Rector, usted va a esta mesa social, la segunda reunión que tienen. ¿Ustedes tienen contemplado, por ejemplo, preguntar sobre cosas que eventualmente no han resultado bien, pero no se tiene claro por lo menos yo no tengo claro y no he visto exactamente, salvo la ministra Gloria Hood, que ella se asumió la responsabilidad del hecho de cómo se toman las decisiones respecto, por ejemplo, en el caso del metro, el cambio de horario fue un desastre ayer y se congregó la gente mucho más de lo que se deseaba. Ahí hubo un error que, repito, asumió la ministra, pero instancias como esas, en términos de toma de decisiones, de entradas, horarios, si es que sigue funcionando o no sigue funcionando un determinado servicio público. Esa es una decisión que se toma
en concordancia con más gente o la toma quien está a cargo del sector solamente? No, yo creo que debería haber, o sea, tiene que haber una instancia de gobierno en la cual se consideren todos los factores, porque como conversábamos al comienzo, aquí hay que sopesar, digamos, uno puede decir, desde este punto de vista, lo ideal es el máximo de, pero desde otro punto de vista hay una impresión contraria. Sin embargo, creo que es demasiado obvio decir que uno tiene que evitar las aglomeraciones. Ya es demasiado obvio, por ejemplo, de que tiene poco sentido que haya toque de queda en la noche, lo cual está muy bien, porque eso impide que la gente se junte, haga fiestas, socialice, etcétera, y garantiza que eso no se va a dar, que no va a haber movilidad con las posibilidades de contagio que eso conlleva. Pero si el otro día a las 7 de la mañana va a estar todo el mundo, digamos, uno al lado del otro en un transporte, ¿de qué sirvió? O sea, es casi ridícula la medida del toque de queda en la noche si no se acompaña de medidas que en la mañana vayan a garantizar también que no haya este contacto, ¿me entiendes? Por lo tanto, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo en que el conjunto de medidas tiene que ser visto de una manera global, y yo soy muy claro en decir, uno hace el aporte desde la universidad, hace el aporte desde, en este caso, la epidemiología, sobre todo los modelos matemáticos que se estudian, etcétera, pero las decisiones uno tiene que respetar que haya una instancia que ponga junto el tema de transporte, el tema de abastecimiento, el tema de la economía, etcétera, junto con las medidas que son propiamente de salud. Dicho sea de paso, yo creo que también cada institución tiene que hacer el esfuerzo máximo por disminuir en todo lo que pueda la posibilidad de contagio de su personal. Por ejemplo, en la Universidad de Chile nosotros nos preocupamos extraordinariamente de la muy poca gente que tiene que ir presencialmente, de garantizar de que cada etapa en la cual está involucrado, su transporte, etcétera, quede garantizado que va a minimizar su posibilidad de contagio. Ya uno no puede decir, no le basta con decir, mira, vamos a tener todo el mundo afuera y que va a llegar en forma presencial un porcentaje muy bajo. Tiene que tomar medidas para proteger a la gente, y eso tiene que hacerlo cada persona que esté a cargo de cada repartición o de cada empresa o lo que fuere. Así es. Bueno, rector, ¿hay alguna cosa particular que usted lleve a la mesa social hoy día desde lo que está ocurriendo en la Universidad de Chile? Bueno, no hay clases, pero ¿hay algo particular que a usted le esté preocupando en forma muy precisa y que usted va a plantear hoy día? Sí, bueno, hay varias. Yo creo que las más importantes tienen que ver con nuestra capacidad, de hecho, técnicamente, la capacidad que nosotros tengamos, potenciar la capacidad que tenemos en nuestros laboratorios de hacer exámenes y hacerlo en un contexto razonable. Ya, en segundo lugar, ya la tremenda capacidad que podemos tener en el hospital y trabajar con el ministerio para que se implementen en el Hospital Aguirre todas las capacidades para que ello sea posible. Lo tercero, nuestra capacidad que hemos ofrecido tantas veces, porque tenemos mucha experiencia en todo lo que es trabajo a distancia y que podemos asesorar a empresas, a escuelas, a lo que fuere, precisamente en el uso de la informática como un factor fundamental. En eso también hago un comentario que no lo hemos conversado en esta ocasión, pero es muy importante ser capaz de garantizar ya que todos los jóvenes van a tener posibilidad de trabajar a distancia, y en eso hemos tenido conversaciones recientemente a través del Ministerio y directamente con las empresas de telecomunicaciones para que ofrezcan chips, hemos conseguido chips, etcétera. Es una cosa súper importante, o sea, sí. Vamos a hacer teleeducación, todos tienen que tener acceso a la teleeducación, ¿no? Eso no puede tener un tipo de... y otras cosas que también tenemos que conversar en el contexto económico, los casos específicos de familias que se van a ver muy perjudicadas, y esos casos específicos tienen que ser tratados. Ya no podemos nosotros, vamos a estar trabajando en condiciones especiales, pero también tenemos que tener presente que las universidades tienen, por una parte, que ser sensibles a la situación que recurran cada uno de los alumnos, pero que el país no quiere perder sus universidades, porque también yo creo que esto va a ser un tema que el país tendrá que ver en su conjunto, cómo financia a los distintos sistemas, después que la crisis económica que vaya a conllevar esto lo permite. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado, cómo uno garantiza que las universidades van a seguir funcionando bien, incluso considerando que muchos estudiantes van a quedar en una situación muy desmedrada, y eso tiene que ser compatibilizado razonable y racionalmente también a un nivel superior del gobierno. Nosotros vamos a estar siempre rector para participar en esas conversaciones.
Rector Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Ha sido una conversación muy grata con ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, adiós.